Hola, espero que estés muy bien. Agradezco que nos prestes este espacio de tu día y que te regales un momento para escucharnos. Hoy empezamos con Tlanesi Radio. Este es un podcast con el que pretendemos tocar temáticas interesantes sobre la salud mental y emocional. Esto siempre entre amigos. Queremos que cuando nos escuches te permitas abrir la mente y recibir lo que necesites de este mensaje. Del mismo modo, si tienes sugerencias o dudas sobre los temas que aquí tratamos, te invitamos a que nos hagas llegar tus dudas, sugerencias, propongas temas a través del Facebook de Tlanesi Psicología. Yo soy David Torres, psicólogo, especialista en sexualidad y psicopatología de la pareja y psicoterapeuta Gestalt, y estaré dirigiendo este espacio al lado de profesionales, amigos y sobre todo grandes personas. Bienvenido a Tlanesi Radio. Tlanesi Radio es un proyecto del cual tuve la inquietud de comenzar ya hace algunos años. Afortunadamente las condiciones hoy me permiten y me he permitido llevarlo a la realidad y me siento muy feliz por ello. El nombre Tlanesi y Tlanesi Radio viene del proyecto de consultoría psicológica en el que estoy trabajando actualmente, que con mucho gusto me gustaría compartirte. Tlanesi proviene de un vocablo de origen náhuatl, significa amanecer. Para mí, el proceso de desarrollo humano, la psicoterapia, la psicología y demás vertientes pasan varias veces por este cambio de la penumbra al amanecer, de la noche al día, y es por eso que le dimos este nombre. Y este es el mensaje que tratamos de transmitir a nuestros clientes, pacientes, amigos y colaboradores. Hoy te lo entrego a ti que me escuchas, esperando que encuentres en estas palabras un espacio para crecer. Tengo la fortuna de contar con una gran persona el día de hoy a mi lado. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad de Matehuala, mi exalumna. Se desempeña como promotora de la salud y psicóloga en Instancia Municipal de la Juventud de Matehuala, amante de la poesía y sobre todo una gran amiga, Marina Morales Grimaldo. Cuéntanos, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme hoy. Aquí estamos. ¿Cómo te ha ido en tu desempeño en la instancia municipal? Estamos muy bien. Ahorita estoy en un programa que se llama Prevenir está chido. Como lo dice su nombre, nos encargamos de difundir diferentes temáticas en los jóvenes de 12 a 28 años que no tenemos muchas agallas para hablarlo normalmente con ellos, pero ahí estamos en las secundarias, en las prepas, en las universidades, y ahorita nos está yendo muy bien. Muy bien, gracias Marina por acompañarnos. Gracias. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es algo que es bien importante y me gustaría, o más bien me dio mucho gusto empezar con ese tema porque es algo que yo creo que tú, como en tu trabajo, en la escuela y con tu familia, bueno, yo me lo he encontrado en todos lados, son algunos de los mitos que hay alrededor de la terapia psicológica y la psicología en general. Entonces, vamos a comenzar, vamos a plantear este tema en una serie de preguntas y me gustaría que yo te las planteo, tú me contestas y lo vamos analizando. ¿Cómo ves? Ok, me parece bien. Una de las primeras cosas que tenemos que resolver antes de comenzar con las creencias que tiene la gente, yo creo que es definir qué es la terapia psicológica. Entonces, bueno, la terapia psicológica es un proceso que se lleva a cabo ante un profesional con la formación y habilidades necesarias para abordar, para acompañar en un cambio. Este cambio se refiere básicamente a tres cosas que pueden ser tratadas en psicoterapia, que es conductas, emociones y pensamientos. Entonces, la psicoterapia tiene como proceso, como objetivo, lograr un cambio en las personas. La psicoterapia no es nada más platicar. Para platicar tenemos ahí muchas personas, amigos y demás. Entonces es un proceso profesional. Como el nombre lo indica, una terapia se refiere a el proceso de curación. Y esto es algo que mucha gente no entiende, ¿no? No es que cuando platicas con alguien y le das un consejo, estés dándole terapia, ¿no? Es más bien un proceso estructurado, con cierto sistema en el que se utilizan diferentes métodos para lograr un cambio en la persona. También muchas veces el cambio es que lo quiera la persona, no es obligatorio este proceso y es muy importante que la persona quiera hablar de sus procesos emocionales, de sus conductas, de sus pensamientos para que pueda tener un buen resultado. Así es. Es muy importante la voluntad de la gente y que quiera asistir a terapia. Ahora, muy poca gente quiere ir a terapia, ¿verdad?
Sí, hay muchos mitos y muchas formas en las que la gente se imagina que es la terapia, que si es para locos, que si cómo le voy a hablar a alguien que no conozco de lo que me está pasando a mí. Pero pues en realidad es un profesional que sabe de lo que estás hablando, que ha estudiado sobre tus emociones, tus conductas, de lo que quieres hablar, y no es un problema para... Así es, bueno, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. La terapia es un proceso estructurado que se lleva a cabo por profesionales y que el objetivo de este es que haya un cambio, ¿no? En una conducta, en las emociones, en las cosas que piensas, y es importante que se atiendan estas demandas, estas necesidades por profesionales. Bueno, entonces ya que definimos qué es la terapia, vamos a comenzar con algunas dudas que frecuentemente nos topamos en la profesión. Y bueno, una de las dudas que nos encontramos mucho en la profesión, en la formación, es ¿quiénes tienen que ir a terapia? Me gustaría que comentáramos eso, Marina. ¿Quiénes van a terapia? Pues prácticamente todos podemos ir a terapia, tu prima, tu amiga, tú mismo, para pues tratar los temas de depresión, de ansiedad, si simplemente vas por curiosidad, porque quieres saber qué es la terapia psicológica, si tienes algún problema de pareja, si tienes algunas dificultades con alguna persona, con problemas de autoestima, también si tienes algún evento o algo que te ha pasado en tu vida que no has olvidado o que te causa algún conflicto, un duelo, también si estás pasando por un proceso en el que has perdido algo o has perdido a alguien, también si has terminado una relación, también cuestiones hasta de la sexualidad, de tu vida amorosa, de tu vida laboral, prácticamente pueden ir todos y para todo. Es importante que entendamos que primero la terapia no va en la gente loca. De hecho, en la práctica de la psicoterapia es muy poco común encontrar personas con cuadros graves de esquizofrenia o depresión grave o trastorno bipolar, que han tenido manifestaciones muy alarmantes. Generalmente estas personas son ingresadas a un hospital psiquiátrico o alguna instancia que les pueda brindar mayor atención. Y si es que en estas ocasiones existen afecciones graves de la salud mental como las que acabo de mencionar y otras tantas, y se atienden en psicoterapia, es importante que se atiendan también de la mano de un profesional médico como es un psiquiatra, acompañados de medicación. Por lo tanto, en la práctica de la psicoterapia con un psicólogo, por lo menos, es muy poco frecuente encontrar, como se dice coloquialmente, gente loca, ¿no? Sí, de hecho, cuando a mí me preguntan, ¿no voy a ir a terapia o porque estoy loco? De hecho, les digo, el término loco se dejó de utilizar hace mucho, porque ya es muy antiguo. Cuando se les decían así, si tenían como enfermedades mentales, podían decir que estaban poseídos por el diablo. Una esquizofrenia puede ser confundida con un exorcismo también. Entonces el término loco ahora ya solamente se utiliza, como lo dice David, coloquialmente, como pacientes con enfermedades mentales. Y sí, para que te toque un paciente que tiene que ir a psiquiatría, sí, no es muy frecuente. No es la gran cantidad, la gran mayoría de los pacientes que tenemos en psicoterapia no son pacientes de tipo psiquiátrico, no son pacientes con medicación, no son pacientes que hayan estado en una institución para la atención mental. Coloquialmente, como se les dice, no son locos, sino la gran mayoría de las personas que están en psicoterapia son personas normales como tú y como yo, que han dado un paso para mejorar su salud mental y emocional. Entonces, aclarado esto, ¿quiénes van a terapia? Pues van muchas personas con diferentes y gran cantidad de problemas. Muchos niños también, se me olvidaba. Muchos niños asisten a terapia. Yo creo que hoy en día aquí en México la terapia o el trabajo de psicología en torno a la consultoría privada está muy centrado en los niños. Entonces también muchos niños por dificultades escolares, hay por ejemplo hay diferentes tipos de terapia, no todas son de tipo emocional. Terapia de lenguaje, terapia ocupacional, arte terapia, muchas cosas que pudieran aplicarse a los niños
para mejorar sus conductas, para que su desarrollo sea más adecuado, no tanto como para que se porten bien, ¿no? Sino para que estén más equilibrados emocional y mentalmente. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuándo dirías tú, Marina, que hay que ir a terapia? Yo diría que cuando ya te diste cuenta que necesitas una orientación, que ya todo lo que te ha pasado no funciona. Creo que el momento en el que alguien o uno decide ir a terapia es cuando sabe lo que está pasando y se está dando cuenta de que le está afectando en muchos niveles de su vida. Que ya no es cuando dicen, es que yo siento que ya no soy el mismo o no me siento yo. Cuando ya la persona se dio cuenta que en realidad está teniendo un problema o una dificultad para llevar su vida diaria, o que ese pensamiento que tiene nada más está ahí y no puede sacarlo de la mente. Cuando ya ha intentado muchas veces resolver ese problema y no ha podido. Yo creo que a mí siempre me gusta utilizar esta analogía. Cuando estás en tu casa y de repente sientes un malestar estomacal, pues yo creo que la mayoría de los mexicanos tomamos un té, tomamos agua, no comemos, algún remedio que te dé la abuelita, el típico remedio que ya conoces. Pero yo creo que cuando este tipo de intervenciones, de tratamientos, de remedios no funcionan, pues lo lógico es ir al médico, ¿no? Es acudir con un profesional que diagnostique adecuadamente lo que está sucediendo y te proponga un tratamiento adecuado. Lo que sucede en la psicoterapia o en la psicología es que a veces vivimos con problemas que hemos arrastrado durante mucho tiempo y ya hemos aplicado la solución de la tía, de la mamá, de la abuela, del amigo. Ya hemos echado un chorro de cafecitos con el amigo vamos a platicar, necesito que me ayudes con esto, dime qué hago. Ya he leído 3, 4 libros de superación personal, de autoayuda, ya he ido a varias pláticas de coaching, ya he leído mil publicaciones de Facebook de superación y aún no puedo resolver el problema. Yo creo que cuando me doy cuenta que mis capacidades o mis recursos no están funcionando y este problema ya me está generando una incomodidad importante, hay que ir a terapia. Entonces cuando los recursos ya se han agotado y tenemos un malestar significativo, nos está afectando en la vida de la escuela, el trabajo, la pareja, la familia, o simplemente no te sientes a gusto con lo que te está pasando, con lo que estás haciendo, con los pensamientos que tienes, es importante acudir a un profesional y que te puedan ayudar. Sí, pasaba muchas veces. Por ejemplo, yo estaba en una unidad de especialidad médica dirigido a enfermos crónicos y siempre decía a los pacientes que cuando la mente callaba, el cuerpo empieza a hablar por ellos. Por eso había gente que no se apegaba al tratamiento, pero había algo detrás de ello que no les permitía sentirse interesados por pues tener un cambio en ellos. Y alguna gente también intentaba, seguía sus tratamientos, tomaba sus pastillas, pero decían, es que yo no sé por qué todavía tengo mi presión alta o no sé por qué tengo mis niveles de glucosa altos. Cuando empezabas a hacer la entrevista y empezabas a darte cuenta de lo que pasaba, no era solamente la enfermedad, sino que había un montón de síntomas anteriormente psicológicos que hacían que la persona no estuviera estable con ella misma. Y así al darle un seguimiento o tratar esos sentimientos y emociones que tenían por ahí atorados, veías que era lo que realmente estaba pasando. Sí, es muy común en terapia encontrar a algún paciente. Fíjate que esa palabra de paciente no me gusta mucho, pero ahorita platicamos eso. Okay. Encontrar a un paciente que ha sufrido un problema, por ejemplo, con la pareja durante los últimos 2 años y de 6 meses para acá ya está teniendo un cuadro de gastritis grave, de colitis, ya tiene hipertensión,
Entonces sí, efectivamente, como bien recalcas, Marina, cuando la mente calla, cuando no se atiende las emociones, el cuerpo las va a decir. Es muy importante. Entonces también hay que checar eso cuando estamos teniendo problemas de salud. Si no son resolubles por vía médica, hay que checar las emociones, la mente. Como ahorita lo que decía es que han intentado tantas cosas y no se soluciona ese problema que tienen. Pasa mucho como en las relaciones de pareja que dicen, es que porque siempre me tocan los mismos o porque siempre ando con las mismas locas. O sea, ahorita ya estamos diciendo mucho la palabra loca. Pero pues yo siempre les digo, ve a terapia a ver qué está pasando contigo, porque estás repitiendo lo mismo. Así es. Dicen por ahí que si te tropiezas una vez, pues es un error, es una lección. Pero si te tropiezas 2 veces con la misma piedra, entonces algo tienes. Algo traes que quieres tropezarte con esa piedra otra vez. Y bueno, ya trataremos ese tipo de temas un poquito más adelante. La siguiente duda que tenemos aquí contemplada es: ¿el terapeuta va a curarme? ¿El psicoterapeuta va a darme la solución a mis problemas? ¿Tú qué piensas, Marina? Tenía una maestra que decía que si el terapeuta te ayudara a recoger tu cuarto, te ayudaría a lavar los trastes, pero en realidad lo que hace es orientarte para llegar a tu misma cura, que tú mismo te des cuenta de qué es lo que necesitas y qué recursos tienes. ¿A qué te va a orientar? A poner en orden tus pensamientos o lo que te está pasando para así que tú encuentres una solución. Así es, el terapeuta no te va a curar, así como el médico no te cura. Generalmente los médicos no te curan, no te pasan la mano por la cabeza y boom, se te acabó el problema, ¿no? Sino te ofrecen un tratamiento. Yo utilizo mucho esta analogía con las personas que colaboran conmigo, con mis clientes o pacientes. Yo voy a hacer el 20% del trabajo, que es hablar contigo, ponerte una serie de ejercicios, hacer algunas técnicas, pero el otro 80% es meramente tuyo. Así como el médico te dice, te voy a recetar estos medicamentos, ve a comprarlos y tómatelos cada 6 horas. Él te puede decir todo perfectamente, pero si tú no te los tomas cada 6 horas, no te vas a curar. Es lo mismo. Entonces, el psicoterapeuta o el terapeuta, el psicólogo no te va a curar. Te va a orientar, te va a brindar su apoyo, su calidad humana para orientarte, que tú encuentres tus propios recursos y encuentres la forma de darle tu propia solución a tus problemas. Entonces, no, pues la psicoterapia no es ninguna cuestión mágica, que con un pase mágico o 2, 3 palabras se vaya a curar la gente. La siguiente cuestión que tenemos acá es algo que es muy confuso. Incluso cuando yo daba clases en la escuela de psicología, algunos alumnos me lo llegaron a preguntar, porque había mucha confusión incluso entre los propios alumnos. ¿Cuál es el papel del psicoterapeuta? ¿Te va a dar medicamento? A ver, ¿cómo ves esa cuestión tú, Marina? Pues es un super mito del terapeuta, del psicólogo, refiriéndonos al psicólogo, porque está prohibido que mediques a alguien a quien le estás dando terapia. De hecho, puedes ser sancionado si te cachan ahí haciendo recetas médicas, aunque no puedes hacerlo. El único que está capacitado para medicar en cuestión de situaciones mentales es el psiquiatra. Solamente él puede hacerlo. Nosotros solamente nos encargamos del proceso que ya hemos repetido anteriormente, que es escuchar, dar soluciones y pues trabajar en ti mismo. Así es, el psicólogo o el psicoterapeuta de formación fuera de la medicina no está autorizado para recetar medicamentos alopáticos. Eso está prohibidísimo. Se necesita una cédula profesional de licenciatura en medicina para poder hacer este tipo de intervenciones, y cualquier otra persona que esté fuera de ello estaría incurriendo en una falta grave a la ética de la profesión. Entonces, no, los psicólogos no medican. De hecho, yo he tenido varios pacientes que vienen medicados
y no por psiquiatras, ¿no? Últimamente se ha extendido mucho la onda esta de que el médico general, el médico familiar, te prescriba medicamentos psiquiátricos o para cuestiones ansiolíticos, antidepresivos y demás. Es una onda muy occidentalizada, la cual pues no, en realidad no ayuda muchísimo a las cuestiones conductuales. Yo creo que el medicamento es una herramienta que te ayuda mucho. A ver, Marina, ¿qué piensas tú? Muchas veces creen que, como dices tú, esta cuestión occidentalizada, que dependiendo de un medicamento ya está solucionado lo que tienes. En realidad no, una pastilla no va a hacer que soluciones todos los problemas, solamente va a disminuir lo que te hace sentir ese problema. Y por eso genera como mucha dependencia a un medicamento y hasta no deciden acompañarlo con terapia psicológica, que es lo más recomendable. Así es. Entonces los medicamentos son, como decía Marina, una herramienta muy importante para disminuir esa inquietud, ese malestar, pero en realidad no soluciona el problema de origen. Y mientras el problema de origen no esté resuelto, básicamente las condiciones de vida de la gente van a seguir iguales y la medicación se va a tener que perdurar, ¿no? Y es lo que muchas veces se deriva en una dependencia o farmacodependencia. Entonces, el trabajo de los psiquiatras y médicos es fundamental, es algo que yo respeto mucho. Claro. Sin embargo, en cuestiones de la vida, de lo que estamos hablando, de salud emocional y mental, habría que plantearse muchas veces si es necesario. Yo creo que no todos los pacientes necesitan una intervención farmacéutica, sino que más bien muchos de ellos caen en este juego por buscar una solución rápida, cuando en realidad las soluciones rápidas en esta vía de la vida, en esta cuestión de la vida, de la experiencia vital, no funcionan, ¿no? Lo rápido es muy difícil de encontrar. Pero bueno, ya que quedó resuelto esto, bueno, la siguiente cuestión es, si voy a terapia, si decido ir a terapia, ¿cuánto tiempo estaría yendo? ¿Cuánto tiempo duraría? Depende mucho de la causa por la cual hayas ido a terapia. Depende también del proceso que lleves y qué tanto sigues las prescripciones de tu psicólogo o qué tanto has trabajado en ti. También, si las soluciones se están dando y cuando el terapeuta ve que ya llegas a la solución que tú querías, y porque son muy importantes los objetivos que tienes en terapia, tú como paciente, cuando se llegan a cumplir, el terapeuta decide si ya te da de alta o si sigue un poquito más en terapia. Entonces es muy relativo el tiempo en el que puedes ir a terapia. Así es bien relativo cuánto tiempo puede asistir alguien a terapia. Yo en mi caso he tenido pacientes que vienen 1 o 2 veces, solamente necesitan una pequeña orientación para tomar una decisión, realizar un ejercicio para poder expresar algo, cosas muy, muy sencillas. Hay pacientes que vienen desde 1 o 2 sesiones hasta personas que como igual que en los tratamientos médicos reaccionan diferente, y si el tratamiento se puede prolongar 1, 2, 3, 4, 5 meses, pero si tuviéramos que hablar de tiempo, nada más para dar una orientación general a las personas que nos escuchan, en general las terapias, los tipos de terapia contemporáneos tienen una duración de 12 a 15 sesiones, más o menos. Estoy hablando de solo algunos tipos de terapia y ya hablaremos un poquito más a fondo en un momento sobre los tipos. Pero en las terapias contemporáneas duran 12 a 15 sesiones. Generalmente la duración de una sesión es de 1 hora. Y puede variar, depende mucho de la persona, del terapeuta, del caso, de lo que haya que solucionar. Entonces es un promedio más o menos de eso, que se traduciría en sesiones semanales en 3 a 4 meses más o menos. Pero como les comento, hay pacientes que necesitan ir 1 o 2 veces, ¿no? Dependiendo de qué tanto se empeñen en solucionar esto. Como mencionamos hace rato, Marina, el terapeuta no te cura, más bien es un auxilio, y el 80%, incluso podría ser que más, está en la voluntad del paciente.
La siguiente cuestión es algo que se plantea muchísimo, yo lo he escuchado muchas veces y es algo que a mucha gente lo detiene de ir a terapia. La pregunta es, ¿ir a psicoterapia es caro? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Me gusta mucho cuando me dicen esta pregunta porque les digo el promedio del valor de la consulta y dicen es que está muy caro y prefieren hacer otras cosas que cuestan lo mismo o más. Algunas personas que conozco, por ejemplo, te puede costar ponerte unas uñas, puede costar ir una noche de antro, puede costar, ¿qué más? De viajecito, ¿no? De fin de semana. Un viajecito de fin de semana, una blusa, que pues puede ser una buena inversión. Y depende mucho de la persona con quien vayas, porque hay muchos terapeutas que se adecúan a tu nivel socioeconómico y pueden pues apoyarte en ese aspecto de cuánto vas a pagar. También depende mucho de cada cuándo vas a ir. A lo mejor nada más vas a pagar tu sesión una vez por semana, una vez cada 15 días o una vez al mes incluso. Entonces no creo que sea caro, porque hay cosas más caras que la psicoterapia y que las usamos diariamente o cada fin de semana. Puede que algunas personas piensen que es caro ir a terapia, pero es una cuestión también como preventiva, o que no dejes que pase a más lo que te está pasando. Así es, yo creo que siempre sale más caro dejar las cosas a la larga, ¿no? Podríamos decir, es caro ir a terapia, pero es más caro el divorcio, te va a salir más caro que la terapia de pareja. O podríamos decir, es caro ir a terapia, pero perder el trabajo por la depresión te va a salir más caro que ir a terapia. Podríamos decir que podría ser caro ir a terapia, pero el montón de ansiolíticos que te van a recetar te va a salir más caro después si no atiendes esos problemas de ansiedad que tienes. Entonces, yo creo que no es caro. Como decía Marina, hay muchos terapeutas que pueden adecuar el precio a las necesidades del paciente o del cliente. También hay diferentes instituciones gubernamentales que prestan el servicio. Hay diferentes instituciones como DIF, como Instituto de la Mujer, Instancia Municipal de la Juventud, etc. Entonces puede haber diferentes opciones para acudir a psicoterapia, ¿no? Cuando hablamos de consultoría privada, sí, los precios son más altos. No me atrevería a dar un aproximado de los precios, porque desconozco mis colegas cuáles son los honorarios que están cobrando. Pero por lo menos en Tlanesi tenemos la filosofía de ser flexibles con los pacientes o los clientes y adecuarnos a su presupuesto. Pero yo creo que más que el precio, el valor de la psicoterapia es algo que es muy importante. Hay que recordar que precio y valor son cosas distintas. Si la psicoterapia te funciona, si el psicoterapeuta que tienes te ayuda, yo creo que el valor es incalculable, ¿no? No se puede poner precio a la estabilidad y la salud emocional y mental. Entonces, pues podríamos decir que no, ir a psicoterapia no es caro y hay diferentes opciones. Si alguna de ellas no te convence o no te es posible la liquidez económica para acudir a terapia con cierta persona, hay diferentes opciones. Se puede hablar con el psicoterapeuta si es posible. Hay diferentes formas, semanal, quincenal, mensual, etcétera, etcétera. Entonces no podemos decir que ir a psicoterapia es caro, pero podríamos decir que no ir a psicoterapia sí es muy costoso. La siguiente cuestión es, ¿hay diferentes tipos de terapia? Y sí hay diferentes tipos de terapia. ¿Te gustaría comentarnos acerca de eso, Marina? Sí, hay muchos tipos. Puede ser de una persona hasta de varias personas. Puede ser familiar, de pareja, también puede ser de grupo, donde las personas que van no se conocen, pero van por una causa. Y pues ahí se hace un grupo terapéutico. También hay talleres donde pueden trabajar la autoestima, puedes trabajar problemas familiares que tengas o descubrir algo en ti mismo. Entonces hay muchos tipos y muchas formas de terapia. También la duración, que ahorita la hablábamos, hay unas que solamente duran 1 hora por semana o solamente duran un día. Incluso hoy en día existe la posibilidad de brindar psicoterapia vía internet.
terapia en línea hay diferentes, por vía telefónica. La más común y la más utilizada es la terapia individual y presencial, y podemos ir a diferentes tipos de terapia. Cada una tiene sus diferentes objetivos y condiciones muy específicas, y también pues depende mucho de con quién vayas a terapia. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Todos los psicólogos son iguales? Es una pregunta bien interesante que me gusta mucho abordar. Quisiera que nos platicaras qué piensas tú, Marina. Pues no todos los psicólogos son iguales. Cada quien tiene su forma de trabajar y su enfoque de trabajo. Algunos se centran más en lo físico, otros en las emociones, otros en lo que te ha pasado a lo largo de tu vida, desde que naciste hasta lo que eres ahora. Muchos se fijan desde la semana pasada hasta lo que eres ahora. Entonces, el método de trabajo de los psicólogos es diferente. Muchos dicen que si todos los psicólogos utilizan el diván a donde tú te acuestas y le empiezas a platicar todo lo que te pasa, pues no todos tenemos un diván. Algunos tienen una silla, un escritorio, un sillón. A veces hasta puedes tomar terapia en una alfombra, en el piso, donde tú quieras, hasta puedes tomarlo parado. Pero depende mucho de cómo el psicólogo lleve la terapia y cómo te diga de cómo es su terapia. Así es, depende mucho de la formación. A todos los psicólogos o psicoterapeutas en nuestra formación nos dan diferentes herramientas, y a algunos les agradan más ciertas herramientas que a otros, ¿no? Es parecido cuando vas a un médico y es un ortopedista, un otorrinolaringólogo, un cardiólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su especialidad. En psicología es parecido, solo que tenemos nuestras áreas de trabajo no son tan diferentes, pero sí las herramientas que utilizamos. Entonces, yo cuando la gente me dice esto de que los psicólogos no me funcionó, o ir al psicólogo no sirve, yo le pregunto, ¿con quién fuiste? Ya me dicen, y no por hablar mal de esa persona, sino simplemente, ¿ya has intentado con otra persona? Hace poco hablaba con mi hermano, que es estudiante de medicina, y me preguntaba, oye, ¿dónde puedo referir un caso? Porque ya fue con el psicólogo y no le sirvió. Y yo le digo, pues manda el caso ya requería atención psiquiátrica. Le sugerí que la mandara a una institución donde le pudieran dar atención psiquiátrica, pero le dije, los psicólogos son como los medicamentos. A veces un medicamento no te va a ayudar si no necesitas algo más fuerte o algo diferente. A veces eres alérgico a un medicamento y a otro no. Entonces, algunos no te van a poder ayudar, pero sin duda habrá una alternativa que se pueda abordar para el tratamiento. Entonces, es importante recalcar que los terapeutas, cada uno tiene su propia personalidad, y algunos habrán de ser muy cálidos y amorosos, y otros todo lo contrario, ¿verdad, Marina? Sí, depende mucho hacia dónde se incline el psicoterapeuta o qué tendencias tenga, dependiendo de sus gustos, de la formación, de qué es lo que más le llame la atención. Pero pues hay psicólogos que se encargan específicamente de algunas personas. Por ejemplo, hay psicólogos infantiles, psicólogos para la vejez, psicólogos específicamente para duelos de separación o pérdida de alguien o algo. También hay psicólogos de la salud que acompañan también el tratamiento médico. Hay de todos tipos de colores y sabores, y pues se extiende una larga gama de especialidades a donde se puedan inclinar los psicólogos, y es bueno buscar si estás buscando algo específico. Sí, así como lo comenta Marina, hay muchas especialidades y formas de atención. Entonces, pues no todos los psicólogos son iguales, y si alguna vez fuiste a psicoterapia y no te ayudó lo suficiente, podrías buscar una alternativa diferente, ¿no? Yo confío en que mis colegas tienen una preparación adecuada y sobre todo una ética intachable, entonces no podría hablar mal de ninguno de ellos. Si hay necesidad de buscar psicoterapia, puedes acudir a varias alternativas, ¿no? Incluso aquí en Matehuala hay diferentes alternativas. De hecho, es muy recomendable, o creo que todos los psicólogos lo deberíamos de hacer, si tú ves que la persona a la que estás atendiendo no es de tu corriente o no crees que puedas llevar un proceso con ella,
tú como terapeuta puedes vincularlo o canalizarlo hacia otro colega que tengas que pueda atender la situación que trae el paciente. Así es muy importante. Entonces, un llamado ahí para los compañeros que nos están escuchando y un saludo también muy afectuoso. La siguiente cuestión es, ¿para qué ir a terapia? Bueno, ya comentamos algunas de las cuestiones por las que la gente iría a terapia, pero si queremos ahondar un poco más en los objetivos, ¿qué me va a dejar ir a terapia? Bueno, yo creo que podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de estabilidad emocional, ¿no? De que ir a terapia te va a regalar esa tranquilidad que probablemente hace mucho tiempo que no experimentas. O como decía Marina hace rato, ¿no? Hay gente que simplemente va porque quiere conocerse y conocer este proceso en un desarrollo personal y humano para mejorar sus condiciones de vida. ¿Para qué ir a terapia? Pues así como a veces nos queremos ver bien y vamos y nos cortamos el cabello, nos maquillamos, es importante poner atención en nuestras emociones y en los pensamientos que tenemos, o si nos está pasando algo y nos inquieta, también ir a ver qué está pasando. Cuando tenemos gripa vamos al doctor también. Entonces, si sientes que algo está pasando o quieres descubrir algo en ti, la terapia serviría mucho y es una de las cosas que vale la pena. Vi una imagen que decía, ir al psicólogo ha sido la mejor inversión de mi vida, porque en realidad cuando comienzas a trabajar en ti mismo, estás viendo los resultados ya al exterior, tus relaciones, la forma en que vives ya es diferente porque ya te estás dando cuenta de lo que puedes hacer tú mismo y también de lo que no puedes hacer. Entonces, la terapia sirve como una forma de conexión contigo mismo. Muchas veces no sabemos cómo nos sentimos cuando estamos enojados o qué es lo que nos hace sentir tristes. No nos conocemos a nosotros mismos. Y pues esta es la oportunidad adecuada. Entonces sí, para ir a terapia no es necesario tener un problema tan grave, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tengo que estar muy mal para ir a terapia? Yo creo que la respuesta es no. Mientras antes atiendas el problema, más fácil es solucionarlo. Entonces, ¿tendría que estar muy mal para ir a terapia? Yo creo que no. Y así como puedes ir a terapia cuando estás tocando fondo, también si inicias y ves que está iniciando algo que sientes, es también un momento para ir a terapia. Como ahorita decíamos, sale más caro esperar a que todo empeore a que hacerlo a tiempo. Así es. Y bueno, ya por último, una pregunta también, tal vez no es muy común, pero sí es muy importante. ¿Los psicólogos van a terapia? ¿Los psicólogos van a terapia, María? Sí, también los psicólogos van con psicólogos. Es necesario que para conocer la vida de alguien más, conozcas la tuya misma. Y creo que debe ser un requisito fundamental que un psicólogo tome terapia, porque puedes, a lo mejor, si no estás estable, ¿cómo puedes atender a alguien que tampoco está estable? Así es. Es muy común encontrar que nosotros en la vida cotidiana le echamos la culpa de los demás, de nuestros problemas a los demás, o que vemos en los demás problemas que no tienen. Y lo mismo les puede suceder a un psicoterapeuta. Entonces, por eso es muy recomendable, incluso para algunas escuelas de psicología, algunas corrientes de psicología, es necesario y fundamental que estén acudiendo a su propio proceso para acompañar a sus pacientes y clientes. Bueno, entonces yo creo que hoy hemos avanzado mucho en estas cuestiones que hemos planteado. Yo creo que la mayoría de las preguntas más comunes ya las hemos abordado. Para hacer una pequeña recapitulación, vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho el día de hoy. Entonces, rápidamente, ¿quiénes van a terapia? Pues todo el mundo. Todo el mundo puede ir a terapia para solucionar diferentes problemas: depresión, ansiedad, estrés, de pareja, de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo hay que ir a terapia? Cuando tú lo decidas y sientas que es necesario, y cuando todo lo que has intentado
no ha funcionado. ¿El terapeuta va a curarme? No, tú mismo vas a llegar a tu propia solución. ¿Los psicólogos medican? No, los psicólogos no medican. Está prohibidísimo que un psicólogo recomiende medicamento o prescriba medicamento. ¿Cuánto tiempo estaré yendo a terapia? ¿Qué dijimos? El que sea necesario dependiendo de el motivo por el cual estás ahí. La psicoterapia es cara, no es cara, hay muchas alternativas. Yo creo que una forma contundente de determinar esto es, podría ser caro ir a terapia, pero es más caro no ir a terapia. Uh-huh. Hay diferentes tipos de terapia, sí, así como hay diferentes tipos de psicólogos, ¿verdad, Marina? Sí, hay muchos, hay de todo y para todo, de pareja, familiar, para niños, para adolescentes, para adultos. Entonces, hay psicólogos de todo y para todo. Igual estaría bueno aventarnos luego otro tema sobre los diferentes tipos de psicología y psicoterapia que se pueden hacer. Sí, eso está muy interesante. Bueno, entonces, ¿los niños van a terapia psicológica? Sí, y es uno de los más demandantes ahora. ¿Para qué ir a terapia? Bueno, ya dijimos, no necesariamente cuando tengas un problema, podrías ir simplemente para desarrollar tus habilidades, tus capacidades, para mejorar tus relaciones con las personas, por ejemplo. Entonces no es necesario que tengas un problema y tampoco es necesario estar muy mal para ir a terapia. Podríamos empezar hoy mismo, aunque no tengamos un problema mayor. ¿Los psicólogos van a terapia entonces? Sí, tienen que ir a terapia. Bueno, es lo más recomendable que vayan a terapia. Trabajar en sí mismos para poder trabajar en alguien más. Muy bien, y entonces muchas gracias entonces por habernos escuchado. Le agradezco mucho a Marina por estar aquí con nosotros este día, brindarnos su tiempo y sus consejos, sabiduría y conocimiento acerca de todo esto para este tema que me parece muy importante. Muchas gracias a ustedes por estarnos escuchando. Recuerda que si tienes alguna duda de lo que hemos comentado hoy, puedes mandarnos un inbox a la página de Tlanesi Psicología en Facebook. Vamos a esperar cualquier duda, sugerencia de un tema próximo. Nos puede sugerir un tema. Si alguien quisiera participar en este podcast, lo podríamos platicar con muchísimo gusto. Este podcast queremos que sea algo colaborativo en el que podamos participar mucha gente y brindar información que sea muy útil. Además, si necesitas mayor atención especializada, puedes contactarnos al Facebook también de Tlanesi Psicología. Ahí mismo puedes solicitar tu cita para agendar para tu terapia psicológica. Y bueno, como última recomendación, nos gustaría decirles que si crees que necesitas ir a terapia, no lo dudes. Ve a terapia, no hay ningún problema, ninguna vergüenza en hacerlo. Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene la gente que va a terapia es que se atreven a abrirle su vida y su corazón a alguien que no conocen en busca de una solución, ¿no? Es más fácil quedarte donde estás que hacer algo por mejorar tu vida. ¿Algo más que desees agregar, Marina? No, muchas gracias, y de verdad consideren el hecho de ir a terapia es buscar una solución para ti mismo y querer evolucionar. Sí, el hecho de querer ir a terapia es algo transformador para ti y pues está muy recomendado, y muchas gracias por invitarme. Espero que pues estas cosas interesantes que se están hablando se sigan hablando por mucho tiempo, y pues recomienden también temas y den su opinión. Muy bien, muchas gracias. Y por último, compartan el link del podcast. Recomienden este podcast a sus amigos, familiares, pareja, compañeros de trabajo. Si crees que hay alguien al que le va a interesar o servir esta información. Y siguiente emisión, nos vemos el 29 de octubre. Cada 15 días estaremos haciendo este podcast. Muchas gracias por tu atención y nos estamos escuchando.